Buenos días, mi nombre es Lisa Galeano y les voy a exponer mi trabajo acerca de la revitalización del Centro Histórico de Bogotá. En Colombia hay varias problemáticas latentes: el deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico y el déficit de vivienda son algunas de estas. Y a continuación se pretende realizar un estudio detallado de estas problemáticas en el Centro Histórico de Bogotá, con el fin de crear soluciones para revitalizarlo y refuncionalizarlo, partiendo de los conceptos de el rehabitar y el reciclaje habitacional. Es preciso iniciar definiendo ciertos conceptos de gran importancia, como lo es el concepto de patrimonio, en donde este es un conjunto de bienes y derechos propios adquiridos que se transmiten por generaciones, y en donde, según la UNESCO, las sociedades heredan de sus antepasados el patrimonio, lo cual conlleva deberes y derechos sociales, económicos y culturales. Es un legado y la generación que lo hereda debe conservarlo y luego pasarlo a las próximas generaciones en igual estado. Existen diferentes tipos de patrimonio, como el tangible y el intangible, o bien material e inmaterial, en donde el primero se refiere a los bienes muebles e inmuebles hechos por las sociedades de nuestro pasado, como por ejemplo el patrimonio arquitectónico, arqueológico, artístico, natural o industrial. Mientras que el segundo corresponde al patrimonio intelectual y el sentido que hace única a una comunidad, como las tradiciones, la gastronomía, la literatura, las teorías científicas, las filosofías, etc. Dentro del patrimonio material encontramos el patrimonio arquitectónico, en donde este es determinado por un proceso de valoración que como tal lo que hace es generar significación e identidad a un bien. Actualmente, según el Ministerio de Cultura de Colombia, existen 10 criterios de valoración que permiten identificar y orientar el sentido cultural de un bien material o inmaterial, los cuales son antigüedad, autoría, autenticidad, constitución de bien, forma, estado de conservación, contexto ambiental, contexto urbano, contexto físico y representatividad, y también contextualización social. Y de acuerdo con los criterios anteriores, el Ministerio de Cultura de Colombia establece que los bienes tanto tangibles como intangibles se les puede otorgar 3 valores diferentes: valor histórico, valor estético y valor simbólico. Por otra parte, cuando un bien, ya sea material o inmaterial, no se valora adecuada y constantemente, es decir, no se le asigna un significado histórico, estético o simbólico, este puede llegar a deteriorarse física o simbólicamente, que, como se puede observar en el esquema, el deterioro se entiende principalmente como el empeoramiento del estado, calidad, aspecto y valor de una cosa. Lo que nos lleva a las problemáticas identificadas en el Centro Histórico de Bogotá, ya que en primera instancia se identifica un deterioro de las edificaciones patrimoniales. En primera instancia se analizan las fachadas y, como se puede observar en el plano, las fachadas que se encuentran en mal estado son aproximadamente de un 10% y corresponden en su mayoría a edificios de cuarta época, mientras que aproximadamente el 83% de las fachadas de la Candelaria se identifican como sencillas, es decir, sin mayores lujos, con determinados materiales económicos y en general en un estado aceptable. Entonces se podría decir que en general las fachadas del centro histórico están en un buen o aceptable estado. Pero ahí surge la pregunta de qué pasa detrás de estas fachadas sencillas o detrás de estas fachadas, y cuál es el estado general en su interior de las estructuras del sector, lo que nos lleva al siguiente punto, que es el estado general de las estructuras, en donde este estado se define a partir de 3 factores: la calidad de los materiales, la edad de la construcción y el mantenimiento. En el plano se pueden identificar los diferentes estados de las estructuras, en donde las estructuras antiguas o más o menos antiguas suelen clasificarse como en mal o regular estado, pues por la edad de la construcción. Y dado que el área de estudio corresponde al centro histórico, aproximadamente el 90% de las estructuras están clasificadas en las dos peores categorías. Y por esto me surge la pregunta de, pero entonces, ¿qué tan antiguas son las estructuras del centro histórico? Pues bien, el 80% de las estructuras clasificadas en mal estado fueron construidas entre 1940 y 1970, lo que evidencia que la antigüedad no fue un criterio para incluirlas en las categorías con mayor grado de deterioro.
En líneas generales, el 88% de estas no pasan de 33 pisos, el 55% tiene muros de carga en ladrillo y bloque y un 20% es en concreto. Solo el 21% está hecho en adobe, bareque y tapia, materiales definidos para las construcciones antiguas, y el 53% tiene como uso único residencial y el 21% comercial y el 13% uso mixto, o sea, residencial y comercial. El uso residencial con problemas estructurales se concentra en los barrios orientales y el uso comercial en los barrios occidentales, como Catedral y Centro Administrativo. Las estructuras comerciales en mal estado, con estructura de concreto, se concentran en su mayoría en el barrio La Catedral. Entonces, ahí surge una pregunta. ¿Estamos ante un centro histórico en tan graves condiciones estructurales? Pues bien, es bastante desalentador el panorama mostrado hasta el momento. Sin embargo, podría pues matizarse un poco teniendo en cuenta un nuevo criterio de evaluación incluido en la base de datos del Observatorio Inmobiliario Catastral del 2010, donde se asigna un puntaje a cada característica observada en la construcción. Esta calificación resume las características generales de estructura, acabados, baños y cocina. Y para este estudio de caso, la calificación pues, se adjuntó teniendo en cuenta únicamente el puntaje asignado a las variables de estructura y terminados. En donde, bueno, aquí se puede observar el puntaje ajustado en planimetría y acá se puede apreciar los diferentes componentes del puntaje en la tabla de Excel, en donde teniendo en cuenta el puntaje ajustado, la situación en el sector histórico pues deja de ser un poco tan dramática, pero pues no menos preocupante, porque el 59% de los metros cuadrados construidos están en un buen estado, mientras que el 31% están en un estado regular y el 10% en mal estado general. Y aunque el 59% de los metros cuadrados construidos están en buenas condiciones, su distribución en el centro sigue estando pues en condiciones, condicionada a la actividad comercial y de servicios, que se concentra casi que exclusivamente en el barrio La Catedral, donde se encuentran localizados los edificios de mayor altura. Esta zona casi coincide con los límites administrativos del barrio, a excepción de su borde oriental, que está definido por el costado oriental de la carrera cuarta, donde hay una fuerte presencia de actividades residencial y donde el estado general de las construcciones ya no es en tan buen estado, por así decirlo. La siguiente problemática es el déficit de vivienda, donde en Colombia alrededor del 37% de la población no cuentan con un techo para vivir o habitan en viviendas en mala calidad, lo cual quiere decir que hay un déficit tanto cualitativo como cuantitativo de viviendas y según indicadores, pues las viviendas son inadecuadas, hay hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, hogares con alta dependencia económica y hogares con niños de edad escolar que no asisten a escuelas. Sin embargo, aunque hay este gran déficit de viviendas, también hay una gran cantidad de edificios en desuso, sobre todo edificios altos de tercera época o modernos, que empiezan a entrar en un estado de exclusión y olvido de la dinámica de la ciudad actual. Pero pues también pasa esto con edificios de valor patrimonial, en donde sucede como este fenómeno de abandono, en donde al declarar un inmueble con la característica de valor patrimonial alto, estas edificaciones entonces también empiezan a entrar en ese mismo proceso de exclusión y olvido de la ciudad. En este sentido, la mayoría de grandes urbes del mundo, los centros urbanos contienen la memoria viva de su evolución y por ende son conservados, recuperados e intervenidos. Pero en la ciudad de Bogotá esto pues no ha sucedido plenamente por cuanto con el pasar del tiempo, las dinámicas políticas, sociales y económicas de una nación como pues la nuestra le han dado la espalda a los edificios de cierto valor patrimonial en sus centros. Y pues de esta manera inevitablemente caen en un estado de abandono, quedando pues a merced de unas lógicas de mercado de tipo rentista que hacen pues que estos bienes se vayan deteriorando muy rápidamente.
Y bueno, otra problemática como más general es la contaminación del sector de la construcción, en donde pues el sector consume hasta un 60% de las materias primas extraídas de la tierra y la transformación de estas en materiales de construcción genera aproximadamente 50% de las emisiones a la atmósfera, específicamente pues las emisiones de CO2. Entonces, pues la idea que tengo es refuncionalizar los edificios existentes para aportar a todas estas problemáticas mencionadas y de una manera pues sostenible y sustentable. En donde esto nos lleva a los objetivos, en donde el objetivo general es revitalizar el centro histórico de Bogotá, reduciendo el impacto ambiental que genera el sector de la construcción a través de la refuncionalización de edificios patrimoniales en desuso o en deterioro, mediante el reciclaje habitacional y urbano, con el propósito de mejorar el déficit cualitativo y cuantitativo de las viviendas. Y como objetivos específicos, pues tengo varios y algunos de estos son proponer una manera sostenible y sustentable y fácilmente replicable que pueda refuncionalizar edificios en desuso. Mejorar progresivamente el déficit habitacional gracias a la adaptación de la propuesta en diferentes puntos y en diferentes escalas. Refuncionalizar espacios en desuso, revitalizar la ciudad, recuperar los valores estéticos y simbólicos de los edificios, rescatar los valores patrimoniales como significantes para la ciudad a partir de la intervención del espacio público, concediendo un lugar renovado para el goce de los distintos grupos sociales que a él concurren, y alcanzar un vínculo congruente con las edificaciones abandonadas con su contexto inmediato, al proponer vínculos efectivos en el territorio estudiado. Lo que nos lleva pues al análisis del estado actual del territorio, bueno, a la continuación un poco de este análisis, en donde en esta primera instancia se pueden observar las diferentes categorías de intervención según el decreto 678 de 1994, y pues también la respectiva tabla en donde se pueden observar cómo varían las categorías A, B, C y D según los diferentes ítems, y en donde estas van desde monumento hasta inmuebles de transición, y que se describe pues de manera detallada lo que se puede o no hacer en cada una de estas categorías. Por ejemplo, si se puede revitalizar o si se debe conservar el inmueble. Y pues de igual forma se pueden como apreciar diversos análisis del territorio, como el análisis de altura o de las propiedades horizontales y verticales, o también el análisis de tipologías, donde bueno, acá en las tipologías arquitectónicas encontré o identifiqué como tal 4 tipologías. La primera tipología abarca las construcciones de primera y segunda época, en donde estas se caracterizan por ser edificaciones de baja altura con presencia de patios, vanos estrechos y verticales debido a los sistemas pues constructivos de esta época. La segunda tipología refiere a las edificaciones de tercera época, que se diferencian por ser edificaciones en altura y en sus fachadas predomina como la horizontalidad, gracias a los elementos del lenguaje moderno o de tercera época, como las ventanas corridas. Y ya pues la última tipología vendría siendo las arquitecturas con lenguajes de cuarta época, que ya son las arquitecturas pues más contemporáneas. Y a partir como de todos estos análisis, realicé la identificación de unos fenómenos urbanos y sociales pues dentro del centro histórico, en donde en este sector se identifican 4 fenómenos que se replican a lo largo del territorio y sirven de temática pues para el trabajo de grado. El primer fenómeno es el deterioro progresivo de las edificaciones declaradas con valor patrimonial alto, al cual se le dará el nombre de deterioro patrimonial progresivo. Este fenómeno ocurre de manera dispersa a lo largo del centro histórico en los edificios de las categorías de conservación A y B, según el decreto 678 de 1994.
El siguiente fenómeno es el abandono pre y sobre todo post-pandémico de las grandes edificaciones de oficinas, o también lo puedo llamar síndrome de abandono de la arquitectura de cuarta época, presente pues en algunos de los edificios modernos del sector. El tercer fenómeno habla más respecto a la relación de los dos anteriores fenómenos con el déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público y pues de zonas verdes, en donde pues se identifica que en el sector hay pocas zonas verdes y están ubicadas al interior de la manzana. Entonces me empecé a plantear como diferentes preguntas pues generadoras de proyecto. Entonces una de ellas es, ¿cómo convertir un edificio de oficinas grueso en viviendas personalizadas? Otra es, ¿cómo ofrecer a cada habitante la individualidad de la fachada repetitiva de los años 70? ¿Cómo disminuir costos y contaminaciones que generan el sector de la construcción? ¿Cómo incorporar nuevamente la arquitectura de oficina prefabricada, mejorando la habitabilidad y confort? ¿Cómo afecta la pandemia nuestra manera actual de concebir la arquitectura? ¿Cómo mejorar la calidad de vida y las dinámicas sociales a partir del mejoramiento del espacio público? Y también, pues, a partir de todas estas preguntas y todo esto, pues, que les he contado, surgen los conceptos del proyecto, en donde, pues, parto un poco de la visión contemporánea de Lacaton y Basal, en donde Anne Lacaton afirma que la demolición es la solución más fácil, pero también una pérdida de energía, materiales e historia, y un acto de violencia. La transformación es hacer más y mejor con lo que existe. Entonces, en este orden de ideas, los conceptos del proyecto serían rehabitar, que hace referencia a habitar de nuevo, reestrenar, volver a usar de la manera más simple, desinhibida y verdadera. Y el reciclaje habitacional, que hace referencia a el reuso o reutilización de antiguos edificios ubicados en sectores centrales de las ciudades colombianas en pro de la vivienda. Entonces, bueno, lo que se plantea es intervenir esta zona de acá que recopila todos los fenómenos identificados y en donde se planea realizar la revitalización de estos grandes edificios que todos dicen cómo se arrienda, se vende y pues transformarlos en pro de la vivienda. También pues se plantea la refuncionalización y mantenimiento de edificios de primera y segunda época y la creación de nuevas zonas de oxigenación y patios públicos interiores en todos estos espacios residuales, como por ejemplo estos parqueaderos. Y bueno, todo bajo este modelo de implantación que se pretende replicar a lo largo del territorio, pues en la manzana hay espacios que lo requieran, pero no únicamente como tal trabajar la manzana que les mostraba, sino que este modelo se aplique a varias manzanas del territorio. Y bueno, ya para finalizar, estos son las referentes. Entonces, esto que les contaba anteriormente sería tomando o teniendo en cuenta como referentes estos proyectos. Estos primeros son de Francia, esta que es la Cite du Grand Parc, de Lacaton y Basal, en donde este fue pues un concurso para proponer 530 viviendas. Y pues lo que pasó es que mientras todas las demás firmas lo que hacían era pues demoler todo y crear nuevos edificios lujosos, lo que hizo Lacaton y Basal fue como adecuar los edificios existentes con unas simples modificaciones en sus terrazas y transformar pues totalmente la forma de habitar el espacio, la apariencia del edificio, pues transformar todo y además con un presupuesto pues súper económico. Otro referente podría ser este, en donde se puede observar cómo transforman unos grandes edificios de oficinas en viviendas. Este también es en Francia. Y bueno, todo esto lo hacen como manteniendo los lenguajes repetitivos característicos de los edificios modernos y pues incorporándolos con las necesidades pues contemporáneas de los habitantes. Y acá también hay como unos referentes ya de América Latina sobre cómo se maneja la vivienda de interés social en los diferentes centros urbanos, como por ejemplo aquí en Guayaquil o aquí en Sao Paulo.
Y bueno, y esto sería como tal el trabajo. Muchas gracias por todo y hasta luego.